Estábamos una semana normal, como lo que les digo es lo habitual, que ella vaya al colegio donde ella desapareció llevaba ya más de 2 años, entonces ya era mucha la confianza con ellos, ella se conocía ya la ruta, ya sabía que la recogían tipo 8, 8:30, la dejaban más o menos a las 4, 4:30 de la tarde, yo llegaba de la oficina 6, 7 de la noche. En ese lapso ella dormía, yo llegaba, le daba de comer, la consentía, la paseaba, todo. Ese era el día a día entre semana de nosotros. Pero un día, un 26 de octubre, digamos, la historia comienza un día antes, el 25 de octubre, por cuestiones laborales, yo empecé a armar mi maleta, que al otro día tenía que viajar a otra ciudad, es decir, el 26. Entonces, pues normal, yo armé mi maleta, saqué a Kiara en la noche, todo tranquilo. Pues obviamente les dije a los del colegio que la recojan al otro día, la recogían todos los días. Y madrugado me fui al aeropuerto. Siempre yo dejaba, digamos, la autorización para que los del colegio, cuando yo no esté, ellos ingresaran, se la llevaran, la sacaran, digamos, porque es un servicio que es indispensable, porque, pues, digamos, en mi caso yo no tenía la disponibilidad en el día de quedarme con ella, entonces yo la enviaba a los colegios y ese 26 de octubre la recogieron sin ningún problema, se la llevaron al colegio en horas de la tarde, más o menos tipo 6:30 de la tarde, de un día normal, como les digo, no me habían notificado nada raro de que algo haya sucedido. Me llama la dueña del colegio a decirme que Kiara no desapareció, que no la encuentran. Entonces, pues yo no sabía qué decir, quedé en shock porque, pues sin mentirles, es la perrita más tranquila, no solo que yo haya conocido, porque de pronto todos los dueños o papás de los perritos van a decir eso, sino que de verdad de la camada que iba con Kiara al colegio, ella era la más tranquila, de las que más tiempo llevaba, o sea, se conoce la zona de memoria. Por su tamaño, pues obviamente era la más visible, sí, porque era pesada, grande, llamativa. Entonces yo no les creía porque era muy difícil que ella haya desaparecido así. Sí. De pronto si hubiera sido una raza más inquieta, más pequeña inclusive en tamaño, pues uno duda. Pero ella con su tamaño, con su temperamento y todo, no lo creía. Y ahí, desde ese momento, 6:30 de la tarde, es donde empezó todo. Todo. Hablemos de ese todo. Creo que el resto de la historia, un poco, no por no repetir, y por supuesto es importante, pero quiero hablarte o preguntarte sobre todo este movimiento que se ha creado a raíz de Kiara, porque aparte creo que tú te has vuelto un poco como el vocero de muchas personas que le han pasado tristemente lo mismo que a ti y que no han sido escuchados. Cuéntanos un poquito de qué ha sido como de todo ese boom, Kiara, en el proceso de búsqueda de tu perra. Sí, digamos, para recapitular un poco, cuando a uno le suceden este tipo de cosas, para no contar la historia completa, uno no sabe a quién llamar, uno no sabe a quién acudir, uno no sabe qué hacer, exacto, entonces, porque uno no se espera esas noticias, claro, ¿no? Entonces hay muchas personas como mi caso de que viven solos con su perrito, con su animal de compañía, muchos años, y uno queda en ese shock de no saber qué hacer, o sea, a uno no se le ocurre. Entonces el día a día es ir aprendiendo del qué hacer, de a quién acudir. Okay. Lastimosamente, pues lo que uno primero hace es buscar a las autoridades y a la policía. ¿Qué te dijeron? Y por redes sociales. Entonces, cuando enviamos, digamos, como la información a la policía, y también a los bomberos, también a Defensa Civil, a Ejército y demás, les informamos del caso, pues primero obviamente ellos tienen la prioridad de que le dan la prioridad a los humanos, ¿no? Claro. Muchas de las instituciones, digamos, no tienen como las herramientas para ayudar en ese tipo de rescates. El tema de Kiara fue en un bosque, por así decirlo, que era el donde se rodeaba el colegio. Entonces el Ejército, la Defensa Civil, todos me decían, no, sí, podemos ayudar, pero no, digamos, normativamente no podemos prestar los caballos, prestar los perros guías, ir con policías a hacer la búsqueda, porque digamos eso está regulado es para humanos.
¿no? Los bomberos sí me ayudaron de inmediato, el colegio también. ¿Cómo? La BRAE, que es como la sección especializada, por decirlo así, de los bomberos, sí. Entiendo que Entonces, los bomberos, también a través del colegio, que ellos también se comunicaron con ellos, fueron y nos ayudaron con el tema de los drones. Eso sí fue casi que inmediato. Pero las otras autoridades, por más de que tenían la disposición, no podían. No podían. Okay. Entonces, pues digamos, por ejemplo, los carabineros, que es muy cerca a la circunvalar, nosotros decíamos, no, de pronto en su recorrido de los carabineros con los caballos o algo así, y ellos tenían la disposición, pero normativamente no lo pueden hacer. Okay. Entonces, habían muchas autoridades que querían ayudar, pero no tenían las herramientas para decir, sí, venga, yo lo ayudo. Sin embargo, no quiere decir que no me ayudaron, porque pues obviamente por redes, entre ellos sí se difundieron, toda la policía me ayudó a difundir por WhatsApp, el ejército, todos los de la zona, pero digamos uno no sabe qué hacer con las autoridades. También empieza el tema de a quién acudir en el tema legal. Okay. Entonces, si esa policía o esa fiscalía o esa demanda, entonces uno queda perdido porque uno no sabe qué hacer. Entonces, eso fue lo que me pasó y eso es parte del proceso que ahorita te explico. ¿Qué siguió después? Entonces, listo. Entonces, como primer no sé qué hacer, voy a ir a las entidades te dicen como, no, o sea, quiero pero no puedo. Comienza a hacerse viral el tema en redes sociales. ¿Qué sigue después? Claro, cuando nosotros averiguamos el tema de las autoridades y nos ayudaban ahí como podían, entonces recurrimos ya al tema de redes sociales, sí. Que eso yo pienso que es lo más importante en este tipo de desapariciones. Es una gran herramienta. Sí, es la herramienta, yo creo que es la principal. Digamos, en mi caso empecé a hacer la difusión completa, con muchos amigos, familiares, personas. Hablamos esa misma noche del tema de que Kiara había desaparecido. Empezamos a hablar del tema de la recompensa. Muchas, digamos, conocidos nos decían, no publiquen el valor de la recompensa que puede ser contraproducente, pero nos arriesgamos. Sí. Entonces, eso también ayudó un poco a que el tema se viralice. Sí. Empezamos ya a mover redes, lo que te digo, Kiara era demasiado sociable, que me acompañaba a mí a todas partes, entonces la conocía mucha gente. Entonces, cuando yo hice la primera publicación, nadie creía que ella de verdad había desaparecido. Entonces empezaron a rotar la imagen, a compartirla con amigos. Cuando publicamos ya lo de la recompensa, pues con mayor razón, sobre todo la gente de la zona. Entonces, lo que primero hice, y pues el consejo inicial que le puedo dar a las personas, es que acudan al tema de redes sociales. No descuidar el tema de las autoridades, que ayudan un montón en la medida de las posibilidades. Pero ese es más o menos como lo que primero hice cuando uno no tiene ni idea de qué hacer. Ahora, quiero preguntarte cómo te sentiste tú. O sea, ¿cuál era esa emoción, ese sentimiento inicial de, ok, estoy en shock, pero a medida que fueron pasando los días, pues me imagino que esto comienza a ser como una montaña rusa en ¿cómo te sentías? Como te contaba, yo me encontraba de viaje. Entonces, la impotencia que uno siente al no estar allá es tremenda, porque yo decía, pucha, yo cómo estoy lejos, cómo la dejo, cómo no la puedo ir a buscar en este momento. Entonces viajé obviamente al otro día a hacer la búsqueda, me instalé en el bosque, me instalé a los alrededores del colegio, caminé, corrí, hice de todo. Entonces, como los primeros 3, 4, 5 días de ese shock, de que yo creo que la esperanza en ese momento estaba más fresca que nunca. Sí. Yo dije, no, seguramente ella escucha mi voz, seguramente ella ya me huele, me olfatea, algo sucede y sale. Desde ese momento que yo llegué y hice la primera búsqueda, ahí me di cuenta que ella no estaba ahí. Okay. Entonces yo empecé a gritar el olfato y todo eso. Yo dije, no, ya no está ahí. El primer día yo ya lo supe. Sin embargo, pues seguimos la búsqueda varios días. Pero ahí empieza esa montaña rusa porque ahí uno todavía tiene la esperanza. Uh-huh. Pero pasa 1 o 2 días que uno ya se da cuenta que ella definitivamente no está ahí. Y ahí empieza ese sube y baja de emociones, sobre todo cuando uno ya llega a la casa. En mi caso, que yo vivía solo con ella, uno llega a la casa y ya no está. Eso es durísimo. Eso después de 8 años de uno estar acostumbrado a que abre uno la puerta y llega alguien a llega ahí a saludar, a olfatear, a pedir comida y ya no está. Entonces ese vacío es duro. Eso es lo más duro.
Ahora, ¿qué pasó con el colegio en ese momento? Que creo que esto lo has hablado mucho, pero también, o sea, ¿cuál fue ese manejo del colegio? O sea, ¿por qué el colegio toma esa decisión? ¿Sabe? O sea, ¿en qué va el proceso legal en este momento? ¿Hay algún proceso legal? Sí, digamos, lo que sucedió con el colegio es que ellos obviamente defienden la versión, ¿no? Entonces sí. La versión de ellos desde un inicio es que estaban haciendo una caminata con todos los perros, llegaron al punto final, que es más o menos 600, 700 metros, no es tan lejos, y ahí estaban con todos los perros y volteaban a ver y ya no estaba. Boom, desapareció. Se desapareció lo que te decía, la más grande, la más llamativa, la más tranquila, la más pesada, se les desapareció. Uh-huh. Entonces es obviamente ellos tienen su versión. Ahí es donde empiezan los problemas con los colegios. Digamos, uno como usuario empieza a discutir contra la contraparte, uh-huh. Precisamente por eso, porque la versión uno no la empieza a creer. Obviamente es la que ellos tienen y pues uno la respeta, pero el que conocía a Kiara era yo. Entonces sí. Yo estoy 100% seguro que eso no pasó así, algo más tuvo que pasar. Entonces ellos al defender esa posición, yo empecé a buscar otro tipo de alternativas para seguir la búsqueda, para continuar la búsqueda, y el apoyo que uno espera, digamos, ella ya lleva más de 2 años, digamos, no solo uno espera por ser el tema legal, contractual de que ellos son un prestador de servicio, sino que ya 2 años es un tema de que me imagino yo que hasta se encariñan. Claro, de apego. Perfecto, okay. Entonces uno espera que hagan más, uh-huh. ¿no? Precisamente porque como uno trabaja, uno no dispone de ese tiempo suficiente y me tocó pedir permisos. Entonces uno espera mucho más de los colegios. ¿Qué hicieron ellos puntualmente en este caso? Ellos te dieron la versión, digamos que comenzó como todo el tema de la búsqueda, tú dijiste listo, voy a hacer ta. ¿Qué hizo el colegio en este caso? En este caso, digamos, me acompañaron en la búsqueda, yo pienso, los primeros 5 días, digamos, en la búsqueda en terreno. Obviamente hicieron un par de llamadas, no sé, a bomberos, un tema de radio, pero no sé por qué ahí paró. ¿Me entiendes? Entonces como que ellos ya pensaron, y me imagino que así les pasa a muchos colegios, que es el cumplir. O sea, ellos ya me imagino que dijeron, no, ya aquí cumplimos con la búsqueda, no apareció, ya va 8 o 15 días, entonces paran y uno no va a parar nunca. Entonces claro. Yo pienso que el acompañamiento que tiene que hacer el colegio es, digamos, no permanente, porque pues ellos también tienen sus responsabilidades, pero sí que sea el acompañamiento no solo físico en ciertos momentos, sino también emocional. Claro. O sea, ellos deberían estar, mira, ya han pasado 9 meses y nunca me han preguntado cómo estoy o cómo me siento. Okay. Jamás. Okay. Entonces yo creo que eso es más que el acompañamiento físico, el que estén o no, es juepucha, preguntémosle a él, ¿no? Sí, es un poco más de empatía. Y de ponerse en los zapatos del otro, porque exacto. Yo creo que, y he escuchado varias entrevistas que te han hecho sobre el tema, y yo decía, juepucha, o sea, si es mi perro, pues yo esperaría, o sea, yo movería cielo, mar y tierra para encontrarlo, y lo mínimo que espero es ese servicio, y yo, digamos que como una prestadora de un servicio, o sea, yo no tengo una guardería, pero si voy a las casas, estoy con las personas, pues entiendo lo importante que es ese animal para esa familia. Claro, el tema de empatía es, yo creo que es lo más importante en estas situaciones, más del que se aportan, más del que si se unen a la búsqueda o no. Es el tema de preguntar por lo menos qué necesitas, si sabían que yo estaba liderando todo el tema de la búsqueda. Es eso, cómo estás, qué necesitas, en qué te ayudo, qué hace falta, qué podemos hacer, con quién más hablamos. Es ese tema de comunicación y de solidaridad en este tipo de desapariciones, que es lo que uno necesita. Claro. Entonces fue pasando el tiempo y pues obviamente lo que te digo, ellos se quedaron en la primera semana, después ya prácticamente no se hacía nada, cuando había uno que otro avistamiento ellos medio iban, pero pues la responsabilidad que ellos deberían tener fue muy insuficiente. Créeme que de la búsqueda de Kiara yo hice el 99%. Entonces yo pienso que la responsabilidad tiene que ser y debe ser compartida. Claro. Ahora,
me gusta que me hables de esta responsabilidad compartida porque has estado en varios escenarios hablando de la importancia pues, de regular todo este servicio que se presta. Desde tu experiencia, Camilo, ¿cómo debería ser, digamos que, y creo que ya estás a hoy un poco más empapado de cómo funcionan, de todo también lo que las guarderías, hablando desde el otro punto de vista, pues vienen adelantando en cuanto a la importancia de regular, pues como todo el servicio y todo el gremio? Cuando hablas de esas digamos que de esas colaboraciones, por decirlo así, ¿cómo creerías tú que debe ser? Pues hay muchas cosas analizando no solo mi situación, sino, mira, yo cuando me sucedió esto, yo no pensaba que era un tema tan habitual. ¿No? Sí. Entonces, pucha, me escriben casi todos los días. Hola, a mí me pasó esto. Mira, me pasó esto con mi perro, no solo es tema de desapariciones, sino de que, mira, hace poco hay muchos casos de que están mordidos, heridos, sin ojo. Hay muchas cosas que están sucediendo en las guarderías y tienen que ser un poco más de responsables. Entonces, lo primero pues que yo les digo a las guarderías y colegios es el tema de la conciencia. Ellos tienen que empezar a ver que no es solo un negocio, sino que se están llevando una parte de nuestras vidas, ¿no? Ellos están cuidando gran parte de nuestras vidas. Yo tengo 30 años, ellos se llevaron 9 años de mi vida. Claro. Entonces tienen que empezar a cambiar ese chip. Pero, digamos, ya en el tema de requisitos, la mayoría de las cosas suceden ¿por qué? Porque no tienen protocolos, no tienen el personal, digamos, capacitado. En este caso también pasó lo mismo, digamos, no tenían el protocolo de búsqueda, el personal creo que no era el más idóneo para iniciar ni la búsqueda, pero en otras guarderías el personal no tiene conocimientos veterinarios, el personal no tiene conocimiento en primeros auxilios, no tiene conocimiento de manejo de perros. Entonces, la capacitación del personal debe ser fundamental. Es fundamental. Pero ahí te voy a interrumpir un poquito porque, y yo hablo, digamos que desde el otro lado, una de las cosas que me ha pasado a mí al querer aprender sobre adiestramiento es que uno no encuentra, digamos que, escuelas formales para poderse capacitar. Entonces, que yo por ejemplo, estoy certificada por una, que son 4 módulos, que es el lugar en donde yo encontré que era como el más decente, el que me decía, la certifico como adiestradora. Pero creo que el problema parte de que el tema y el trabajo con los animales, pues tiende a ser, o viene de ser muy empírico. Entonces, a mí me gustan y lo hago y y entonces armo un colegio y esto está chévere, pero no hay lugares donde uno pueda estudiar sobre esto. Claro, digamos, inicialmente, lo que te digo, yo acudo a colegios desde que ya tenía 1 año. Entonces, al comienzo, la mayoría de los colegios, hace 9 años, los propietarios siempre eran veterinarios, gente que de verdad se dedicaba toda su vida para abrir un colegio. Con los animales. ¿Entiendes? Entonces, tenían su veterinaria y tienen su guardería. Eran veterinarios y ellos mismos capacitaban a las personas. Digamos, pero como este tema, ese negocio de las guarderías creció exponencialmente, así como los perros en familias ha crecido exponencialmente, entonces muchas personas lo empezaron a ver como una oportunidad de negocio. Sí, total. Sin mentirte, la mayoría de los colegios tienen una calidad increíble. O sea, tienen buenas instalaciones, tienen buen personal, pero hay excepciones que no. Entonces hay esas excepciones que no lo ven con ojos de pucha, yo amo los perros. Hay muchas personas de colegios, dueñas de colegios que yo conozco hoy, que aman los perros, inclusive dejan sus profesiones para dedicarse al tema de perros.